Estamos con lo que es noticia. Este martes fue emitida una nueva orden ejecutiva por parte del presidente Joe Biden. Esta medida prohibirá temporalmente que los inmigrantes indocumentados entren a Estados Unidos por la frontera sur y obtengan el asilo, salvo contados casos que facilitaría en todo caso a los agentes de la patrulla fronteriza la rápida deportación de estas personas. Hoy está con nosotros el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, para aclararnos todas las dudas en cuanto a esta medida. Doctor, feliz día, bienvenido. Buenos días, Mario, ¿y cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación en un momento cumbre, porque hay muchísimas dudas que ha generado esta medida y quisiera que entráramos por la explicación legal. ¿Qué supone la entrada en vigencia de esta medida? Bueno, la entrada en vigencia de esta medida significa que van a reducir el número de asilados o personas que estén intentando entrar en el sur de la frontera de los Estados Unidos para solicitar asilo. De acuerdo a la medida o de acuerdo a las circunstancias, dicen que ya la medida se puede implementar porque se va a tomar como medida el cruce semanal de 2.500 personas, el averaje diario en una Ujú. semana que sea 2.500 cruces ilegales o detenciones. Al llegar a esa medida o a ese número, entonces se va a implementar la medida que permite a los oficiales de inmigración inmediatamente deportar a personas que entren ilegalmente por la frontera sur y significa devolverlos a México. Y una vez que se implemente la prohibición, va a permanecer en lugar hasta que bajen las entradas ilegales a 1.500, a un averaje diario de 1.500 por una semana. Según su experiencia, ¿considera que se puede lograr este objetivo tomando en cuenta que tan solo el lunes intentaron ingresar 3.500 personas? Bueno, al tener los oficiales de deportación la potestad de poder deportar inmediatamente, ¿verdad? Lo que sería una deportación expedita a personas que entren de manera ilegal, pues obviamente que toda persona que intente cruzar y sea deportada, pues después va a ser más difícil para este sujeto volver a ingresar a los Estados Unidos e intentar cualquier tipo de acción para poder permanecer en el país. Entonces, la pregunta se presenta es si México, ¿verdad?, va a recibir a todos esos deportados. Ahora, el presidente de México hacía la petición al presidente Biden que esas personas fueran deportadas a sus países de origen y no a México. ¿Esto es posible? Bueno, el gobierno de Estados Unidos, si va a ejercer una deportación hacia los países de nacionalidad de las personas que son deportadas, entonces probablemente tendría que detenerlos, ¿ok?, en suelo americano para luego transportarlos por aeronaves o el método que se escoja a cada una de estas personas respectivamente a los países de nacionalidad. Entonces, la medida no habla exactamente de eso, habla de que los van a regresar a México. No sabemos aún si van a llegar a un acuerdo con México para pagar los gastos de transporte hacia el país de nacionalidad de estas personas a México, porque obviamente al ser deportados a Estados Unidos, entonces México va a recibir una cantidad de personas que están siendo rechazadas. ¿Y qué va a hacer México con estas personas? Pues lo lógico es que también las remueva al país de nacionalidad. Entonces, bueno, pues está por verse qué va a pasar con toda esta medida. Ahora, doctor, hablemos un poco acerca de las consecuencias de esta medida para la población migrante. ¿Qué opciones tendrían ellos y cuál es la importancia ahora de esa entrevista de miedo creíble? Bueno, la importancia sería que primero, si no están aceptando personas porque la cuota diaria en un periodo de semana sobrepasa las 2.500, entonces esas personas no van a poder venir a Estados Unidos, sino solamente por la vía legal, por la vía de CBP-1, ¿ok? Ujú. Esas personas entonces tienen que esperar que les salga su cita con un oficial de inmigración para entonces poder ingresar al país y solicitar asilo e ir bien preparadas en caso de que les haga una entrevista de miedo creíble en la frontera. Doctor, ¿existen precedentes en la historia de los Estados Unidos con respecto a esta medida?
Bueno, con la administración de Donald Trump, se usó esta medida o esta parte de la ley para prohibir la entrada de personas que venían de países musulmanes. Sin embargo, grupos que defienden los derechos de los inmigrantes ver esta medida de Biden eh, con una impresión tan mala como la impresión que tenían de la medida de Trump que prohibía la entrada de personas musulmanas y ya se están tomando acciones, ya dicen que van a tomar acciones legales al respecto. Así que bueno, no lo ven como un buen precedente porque dicen que bueno, permitiría a cualquier administración, por cualquier razón, a impedir la entrada de personas a los Estados Unidos. Doctora, en este caso se puede, por ejemplo, impugnar ante los tribunales o cuando se trata de una medida ejecutiva, no hay nada que hacer. No, sí, es una medida, todas estas medidas ejecutivas son revisables Ujú. judicialmente y ya, como te comenté, ya tenemos que fundaciones y organizaciones que van en defensa de los derechos de los inmigrantes han manifestado que ya están preparando acciones judiciales en contra de esta orden ejecutiva. Desde el punto de vista de los derechos humanos de los migrantes, ¿esta medida de alguna manera compromete esos derechos? Bueno, lo que esta medida está comprometiendo es la obligación del gobierno de los Estados Unidos de recibir y procesar a personas que llegan a este país huyendo de persecución. Entonces, al poner una cuota, ¿verdad? Un número, básicamente no está cumpliendo con con su cometido, pues al firmar tratados internacionales donde se compromete a recibir personas que vienen huyendo de algún tipo de persecución. Entonces, por lo tanto, sí se pueden ver afectados ciertos derechos, pues, de personas que están, pues, en esa situación. El presidente Biden hablaba acerca de la necesidad de hacer mayores inversiones, tanto en dotación de equipos como en contratar personal para que se encargue de acortar los tiempos migratorios. Esto, por ejemplo, pudiese beneficiar el tiempo de respuesta de la aplicación CBP One, que ya en muchas oportunidades hemos hablado de los retrasos. Bueno, mira, es algo bastante curioso, ¿no? Porque, como tú dijiste, los cruces diarios estaban alrededor de 3.000 y tanto al día. Quiere Ujú. decir que este número de personas no están consiguiendo citas. Bueno, presumimos, pues, que estas personas Ujú. no están consiguiendo citas y de alguna manera, pues, se ven la necesidad de cruzar de manera ilegal. Entonces, la administración debería revisar este sistema y ver si en verdad está prestando la ayuda que en verdad se requiere, ¿verdad? O está de alguna manera resolviendo este tipo de problemas, pero de verdad que el número de personas que están cruzando es algo que no se había visto antes, la cantidad de personas que se están presentando por la frontera sur. Entonces es algo que ya es un problema regional, ¿verdad? Y hasta se puede decir desde el punto de vista mundial, porque sabemos que anteriormente la mayor cantidad de cruces eran de personas venezolanas. Ahora se habla que tenemos un aumento en cuanto a personas provenientes de China, ¿verdad? Ujú. Y de países del este, de Asia del Este. Entonces, es una cuestión ya de situación de la región. Entonces, en cuanto a las personas que ya se encuentran dentro de Estados Unidos, si esto les va a afectar de alguna manera o no, no, porque esto es una medida que lo que está buscando es frenar el ingreso ilegal. Si ya la persona está dentro de Estados Unidos, ya esta medida no se le aplicaría, pues. Para aclarar una última duda para esas personas que buscan beneficiarse con el parol humanitario, las diferentes nacionalidades asignadas, ¿tiene alguna implicación esta medida? No, no tendría ninguna Ok, implicación porque estas personas están entrando por las vías legales y eso es lo que el perfecto. presidente Biden dijo al respecto, que quería que la gente usara los mecanismos legales para poder entrar a los Estados Unidos.
Una pregunta por curiosidad, doctor. ¿Cómo se lleva el control por parte de la patrulla fronteriza de las personas que quieran ingresar diariamente y en qué momento, pues, una vez que se rompa con ese límite de las 1.500 personas o 2.500 personas, quién da esa información para decir, bueno, ahora sí se puede aplicar a los casos de asilo? ¿Cómo funciona esa Bueno, logística? la patrulla fronteriza pues tiene la obligación de llevar récords, de verdad, de cuánto es el averaje diario en una semana, ¿correcto? De Ujú. personas que han detenido, ¿ok? Porque son detenciones. Ok. Entonces, si en el averaje diario en una semana son más de 2.500 detenciones, o sea, estamos hablando de 2.500 personas que diariamente son detenidas, ¿verdad? Por un periodo de una semana, entonces esta medida entraría en vigencia y permanecería en vigencia, ¿ok? Hasta que el número de cruces ilegales o de detenciones, perdón, en una semana diariamente tengo un averaje de 1.500, ¿ok? Y luego de llegar a ese nivel, al llegar a ese nivel, la medida seguiría en pie por 2 semanas como un periodo de prueba aproximadamente, ¿ok? Entonces, tenemos que decir, es la patrulla fronteriza la que debe mantener récord, ¿verdad? De las detenciones que realiza y de las deportaciones que va a hacer, obviamente, porque tiene la potestad de deportar a la persona automáticamente. Y una vez que superen las 2.500, el averaje de los 2.500 diarios. Sí, de hecho ya estamos viendo las noticias que dicen migrantes abandonan puntos fronterizos de cruce en Juárez tras anuncio de Biden. O sea que esto a corto plazo, aun y cuando tomó a muchos migrantes por sorpresa, pues debe tener un efecto de disminución de intentos de cruces irregulares. ¿Correcto, doctor? Correcto, claro, porque si usted es una persona que viene solicitando asilo y su única manera de esperar de entrar al país legalmente es por la aplicación CBP One y de alguna manera pues está en México esperando su cita, pues usted esperará su cita. Ahora, si es una persona que no tiene razones para solicitar protección y lo que está buscando es ingresar a Estados Unidos para permanecer acá, pues claro, al saber que va a ser deportada y que no va a poder ingresar por un periodo de 5 años probablemente, entonces esa persona pues no va a arriesgarse en estos momentos a tener una prohibición de entrada por 5 años. Claro. Doctor, vamos a comenzar con las preguntas de los televidentes y nos dicen luego de la aplicación de esta medida, yo quiero saber si una persona que logra ingresar de manera irregular puede aplicar al TPS. Bueno, acuérdate que para aplicar para el TPS, si estamos hablando del caso de los venezolanos, esta persona debería haber estado presente en Estados Unidos para el 31 de julio del año pasado. Entonces, por lo tanto, si ingresa en Claro. este momento a Estados Unidos de manera ilegal, ya no es una persona que califique para el TPS. Entonces, es una medida migratoria que no es aplicable para esta persona. Nos dice otra televidente, mi hijo ingresó de manera irregular a Estados Unidos, está solicitando asilo, está detenido aún en migración desde el 2 de octubre. Su papá es residente con 24 años en Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en este caso, si está detenido desde octubre, es bastante tiempo. Habría que ver si ya solicitaron una determinación de su detención con el oficial de deportación, ¿correcto? Y ver entonces si el oficial de deportación accede a que la persona sea liberada basado en que tiene a un familiar que es residente permanente y que puede entonces dar la cara por él o asegurarle al gobierno de los Estados Unidos que este individuo no va a desaparecer. Entendido. Doctor, nos dicen así, yo soy venezolana mayor de edad con asilo desde hace 7 años. La cita con inmigración es en el año 2025. Entré legal con asilo, quisiera obtener la residencia. ¿Qué debo hacer? Bueno, este es un caso que tendríamos que analizar, ¿verdad? Gracias por su pregunta, y ver de qué manera, qué vías existen disponibles para esta persona, en materia legal, ¿verdad? Para residencias permanentes, qué vía ella pudiese aplicar, ¿verdad? Es difícil
simplemente decía, bueno, usted puede hacer esto, esto, aquello, ¿verdad? Si no tenemos más detalles del caso. Ujú. Entonces, bueno, y tienen nuestra información, si está interesada, pues podemos estudiar su caso, nos llama y con gusto pues lo analizamos. Claro, ahí están los números del doctor Olivos para consultas mucho más personalizadas. Ingrid Torres nos escribe por YouTube, nos da los buenos días y dice, doctor, aprobado el parol, ¿qué tiempo dan el permiso de viaje? Muchas gracias. Ah, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuestra amiga Ingrid, que siempre Sí, está siempre está ahí en sintonía. siempre en sintonía. Una vez aprobado el parol, luego ICE los va a contactar por email, asegúrense que ustedes tengan el email correcto, ¿verdad? Y eso no debería tardarse más de un par de meses para que les llegue la autorización de viaje. Perfecto, doctor. ¿Qué consecuencias hay para quienes pierden el juicio de asilo? Aparte de ser deportado, ¿hay alguna consecuencia más? Gracias por su respuesta. Bueno, como todo proceso judicial, el perder o el tener Ujú. obtener una negativa en tu caso de asilo no quiere decir que vas a ser deportado Ok. inmediatamente, ya que existe la posibilidad de apelar la decisión. Entonces, tienes 30 días desde el momento que el juez emite la decisión negándote el asilo para apelar a una agencia que se llama el Consejo de Apelaciones de Inmigración, ¿ok? Y bueno, esto te da una oportunidad adicional para que otra instancia revise la decisión del juez para ver si se apega a los preceptos legales, ¿ok? Entonces, en ese aspecto no hay una consecuencia inmediata, más bien todavía tienes permiso de permanecer en los Estados Unidos mientras tu apelación siga en proceso. Ahora, si tú decidiste no apelar, ¿ok? Ok. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que tú tienes? Es que tienes una orden de remoción que ya quedó firme, ¿ok? Y es ejecutable en cualquier momento. Eh, ¿Qué significa ser ejecutable en cualquier momento? Bueno, que cuando el gobierno lo considere prudente o necesario, pueden iniciar las acciones necesarias para localizarte, detenerte y luego expulsarte de los Estados Unidos. Doctor, me compartieron ayer este caso para que se lo consulte. Una persona fue Ujú. deportada hace 10 años o más de aquí de Estados Unidos. Su familia lo ha pedido en 2 oportunidades por parol humanitario, pero lo han negado. ¿Tiene que ver, tiene alguna incidencia el antecedente de haber sido deportado con el hecho de que no le aprueben la petición, aun y cuando varios integrantes de su grupo familiar ya han sido aprobados? Bueno, acuérdate que todo esto es discrecional, ¿verdad? Esto Mm. no, el aprobar paroles humanitarios, aprobar medidas migratorias, tiene un alto nivel de discrecionalidad del oficial que revisa el caso. Entonces, por lo tanto, si el oficial considera que la persona, aunque ya pasaron los 10 años, ya pasó el tiempo de castigo, no es una persona apropiada para que ingrese a los Estados Unidos por el tipo de deportación que tuvo, entonces ahí muere el caso, lamentablemente, porque estas son medidas discrecionales, estas son medidas que el gobierno abre, pero a discreción del gobierno también, aprueba quién entra y quién no entra. Claro. Nos dice así otra persona que nos escribe, entré por la frontera, doctor, y pedí asilo. ¿Puedo trabajar antes de que me toque la corte? La ley dice que una persona que no nació en Estados Unidos, una persona que no es residente permanente o no tiene una visa que le permita trabajar en el país legalmente, no puede trabajar. Entonces, por lo tanto, usted va a tener que realizar todos los pasos necesarios para poder obtener un permiso de trabajo y así de esa manera empezar a trabajar de una manera legal. Es cierto que hay personas que lo hacen de manera ilegal, sin documentos de empleo, pero nosotros como abogados no podemos decirle a usted, sí, vaya y trabaje si no tiene aún, sin tener un documento de empleo. Haga todos los pasos necesarios para obtener un permiso de trabajo para que pueda trabajar legalmente en los Estados Unidos. Nos dice otra persona que nos escribió, mi abogado me cobró por mi caso de asilo y resulta que el caso ya estaba cerrado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, usted debe denunciar a ese abogado, ¿ok?
cada estado tiene un organismo que se encarga de regular, ¿verdad? El ejercicio de la profesión del derecho. En nuestro país se llamaba Colegio de Abogados, ¿verdad? Aquí se Ujú. les dice la barra de abogados. Entonces usted contacte la barra de abogados de su estado, contacte la oficina disciplinaria, para que le informe cómo usted puede iniciar una denuncia contra un abogado que incurrió en mala práctica. De esa manera, pues este abogado puede ser sancionado por haberle cobrado dinero sobre un caso que ya estaba cerrado, ¿ok? Y si por culpa de este abogado usted perdió o no se pudo hacer una medida dentro de un tiempo determinado, pues Ujú. entonces quizás esto le pueda servir de excusa en su tardanza por pedir la medida respectiva. Seguimos compartiendo las preguntas que nos hacen llegar y nos dicen así, ¿podría explicar, doctor, cómo funciona el miedo creíble en la frontera con CBP One? ¿Se puede apelar en frontera si es negado con cita? Bueno, el miedo creíble consiste en demostrarle al oficial respectivo que existe hay posibilidad, ¿verdad? Ujú. Ellos creen, en base a lo que usted le cuenta, que usted tiene un miedo de persecución en los Estados Unidos, ¿verdad? O sea que es creíble hasta ese momento de que por las razones por las que usted salió es por algún tipo de persecución, sea por su raza, por su nacionalidad, por su religión, por su membresía en un grupo social determinado o por su opinión política. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque no existe miedo creíble simplemente por el hecho de que la situación en su país está mal, porque la delincuencia está muy alta y usted se siente inseguro al salir de su casa porque el gobierno no ofrece protección contra individuos que actúan de manera criminal. No, usted tiene que tener un miedo, ¿ok? Ujú. De regresar a su país o un miedo de persecución debido a que usted es de una raza, o usted practica una religión específica, o usted es de una opinión política que va contraria a la del gobierno que gobierna su país, o porque usted pertenece a un grupo social determinado, usted tiene una orientación, su orientación sexual no es aceptada en su país y por esto ha sido atacado. Doctor, nos siguen llegando las preguntas a través de nuestro canal de Ujú. YouTube y nos dice así, doctor, buenos días. Una vez notificada la aprobación del parol, UCIS solicita más documentación y qué tipo de documentación sería. Muchas gracias. Bueno, si estamos hablando del parol humanitario, Ujú. ¿verdad? No, la documentación necesaria para la aprobación del parol es la información financiera del sponsor, ¿verdad? Y el Ok. estatus migratorio del sponsor, así como información en cuanto a que el beneficiario es de la nacionalidad del país que corresponda y que no tiene una residencia permanente u otra nacionalidad que le permita vivir en otro país o que le permita vivir en ese país, en ese tercer país donde la persona se encuentra ubicada y que la persona pues no haya cometido crímenes ni haya sido deportada recientemente. León López nos escribe también por YouTube y nos explica su caso. Dice, doctor, yo tengo una petición de mi hija. Cuando me autoricen el permiso de viaje, ¿en qué tiempo puedo estar en Maracaibo? Yo estoy en Miami. Esta persona quiere una petición, no tenemos muy claro de qué petición, me imagino que No. está hablando de una petición de una visa de inmigrante por parte de su hija que debe ser ciudadana americana, y él quiere ir a Maracaibo. Ujú. Entonces, Sí. ah, bueno, gracias por la pregunta. Vamos a suponer que usted entró legalmente a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces usted debe introducir una solicitud de ajuste de estatus para que pueda entonces solicitar lo que se llama un advance parole o un salvoconducto, ¿ok? Que le permita viajar a Maracaibo, ¿verdad? Permanecer allá un tiempo corto y luego regresar sin problema a los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo se tarda o cuándo lo puede pedir? Bueno, una Ujú. vez que usted introduzca su solicitud para ajustar estatus.
Entendido. Bueno, Leo, ahí ya está aclarado el tema. Nos explica otro televidente, yo soy colombiano, soy desplazado por la violencia, tengo 33 años y soy padre de familia. ¿Puedo pedir asilo político con mi carta de desplazado? Bueno, la carta de desplazado sería una evidencia de que la persona ha sufrido algún tipo de persecución en Colombia y que a raíz de eso pues tuvo que abandonar la región donde vivía, ¿correcto? Ok. Pero eso no quiere decir que automáticamente usted va a tener ya un caso de asilo aprobado, ¿verdad? Habría que analizar las circunstancias del desplazamiento, que fue lo que ocurrió, un conflicto armado, grupos paramilitares contra grupos guerrilleros, y por qué usted se vio afectado desde el punto de vista de la ley de asilo. Nuevamente, raza, religión, nacionalidad, opinión política es importante porque el maltrato para usted poder ganar un caso de asilo se debe desprender de alguna de estas cinco causales. Esto es lo que se conoce como el nexo. Si Ok. no hay nexo, no hay asilo. O sea que tiene que reforzar bien su caso, no basta con esa tarjeta de desplazado, sino que hay que buscar más evidencias. Correcto, hay que entender por qué fue el desplazamiento, hay que Ok. entender cuál fue la razón por la cual él fue atacado y eventualmente fue desplazado. Seguimos compartiendo sus testimonios. Nos explican así este caso. Mi hijo militar quería saber si podría aplicar para arreglar mi situación migratoria. Por favor, déjeme saber. La persona no explica nada más, doctor. Bueno, lamentablemente necesitamos más información, ¿verdad? Sí hay ciertos beneficios para familiares de personas que están activamente en la Armada, ¿no? De los Estados Unidos, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Habría que ver qué es lo qué es lo que esta persona, cuál es el beneficio migratorio que esta persona va a solicitar para ver si entonces le beneficia o no que un familiar esté en las Fuerzas Armadas. Alguien que me diga si mi papá, que es ciudadano americano, me puede pedir si tengo 26 años. Yo soy soltero y soy de México. Ok, sí, su papá lo puede solicitar, va a ir por la vía de hijos mayores de 21 años solteros de ciudadanos americanos, en donde hay una espera un poco larga, ¿verdad? Estamos hablando de 7, 8 años de espera para poder ingresar a los Estados Unidos como residente permanente. Entendido. Doctor, seguimos compartiendo las preguntas y nos dicen así, ¿cuánto tiempo tarda UCIS en dar respuesta de la extensión de visa si hace 45 días antes de vencerse? Gracias. Bueno, generalmente el proceso para saber si su solicitud fue extendida o no debería ser dentro del periodo de extensión que usted solicitó, ¿verdad? Generalmente las visas de turista se piden las extensiones por periodos de 6 meses. Entonces usted debe estar bastante atento porque si ya se está acercando el periodo de vencimiento de su extensión, ¿verdad? Y no ha tenido una respuesta, usted debe salir del país. Usted no puede permanecer en el país simplemente por el hecho de que UCIS no le ha dado una respuesta a su solicitud. Usted debe prepararse entonces y para abandonar el país en el tiempo que usted dijo que lo iba a hacer en su solicitud de extensión. Perfecto, doctor. Gracias por responder a las preguntas de los televidentes y sobre todo por aclarar tantas dudas con respecto a esta orden migratoria del presidente Joe Biden que ha generado tantas reacciones aquí en los Estados Unidos. Feliz día para usted, de antemano, feliz fin de semana y será hasta la próxima semana en una nueva oportunidad para saldar tantas dudas que tiene nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotros. Claro, claro que sí, Marjorie. Siempre atento a las preguntas de nuestras personas, nuestros oyentes. Y bueno, estaremos aquí el próximo miércoles. Quizá ya tendremos más información, más números en cuanto a esta nueva medida del presidente Biden. Y bueno, vayan preparando sus preguntas, que bueno, estaremos aquí listos para responderlas. Feliz resto de semana para todos ustedes. Feliz fin de semana.
y bueno, que Dios me los bendiga. Amén, doctor. Un abrazo. Era el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, respondiendo el día de hoy sus preguntas. Estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV.